Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta preciosa mañana del día domingo 6 de septiembre del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Les saludo y le doy la bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo para que podamos continuar en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Este es un libro maravilloso, el relato de todo lo que fue la fundación y actividad de la iglesia del primer siglo. Así que nos preparamos para seguir con este bendecido estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias, queremos que nos dirija, nos guíe y que deposites en nuestros corazones la revelación fresca que tú tienes para nosotros en este día. Revelación que nosotros tenemos la plena seguridad que nos va a edificar y nos va a fortalecer en nuestro ser interior. Hemos abierto nuestro corazón para que tú deposites tu semilla, porque tu palabra es nuestro alimento espiritual. Que tu Espíritu Santo trascienda como siempre de una manera especial y pueda acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro y pueda revelarnos las verdades contenidas en tu palabra. Por todo cuanto tú hagas, tendremos siempre el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y amigos, quiero en esta mañana presentarles el tema, el testimonio ungido. Hoy empezamos con el estudio del capítulo número 4 y el capítulo número 13 estuvimos hablando acerca de la sanidad del lisiado que estaba a la puerta de la Hermosa y del mensaje que compartió Pedro. Hoy en la continuación de este estudio vamos a ver cuál fue la reacción de los líderes religiosos y la manera como los apóstoles presentaron defensa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber sido sanado el mendigo cojo, los dirigentes religiosos judíos se turbaron más que nunca respecto de la predicación y enseñanza de los apóstoles. El milagro desagradó particularmente a los saduceos, que no creían en lo sobrenatural y rechazaban generalmente la existencia de un Dios personal. Lo que los perturbaba particularmente era la idea de una resurrección. Profundamente frustrados, resolvieron encarar directamente el problema, arrestando a Pedro y a Juan. El número de personas que aceptó a Jesucristo después del milagro de aquel mendigo sanado alcanzó a los 5,000. Esta gran cantidad de personas provocó la consternación entre los dirigentes religiosos. Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante las autoridades religiosas superiores y fueron objeto de una investigación. Se les preguntó respecto del poder o del nombre en virtud del cual sanaron al mendigo cojo. Pedro, hablando por unción del Espíritu Santo, les presentó a los dirigentes el mensaje del Evangelio, afirmando que no había salvación fuera de Cristo. Los dirigentes religiosos comprendieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Estos dirigentes se verían confrontados con un verdadero problema, dado que aquel mendigo sanado estaba allí cerca. Los dirigentes religiosos realizaron una conferencia entre sí y resolvieron que no podían hacer otra cosa que amonestar a los apóstoles a que no hablaran más acerca de Jesús bajo ciertas amenazas. Pedro y Juan afirmaron que obedecerían a Dios. A raíz de la presión ejercida por la multitud, los dirigentes religiosos solo podían hacer amenazas, después de lo cual dejaron que Pedro y Juan se fueran. En mi disertación del día de hoy, la cual he titulado El testimonio ungido, voy a tocar 3 aspectos esenciales. El primero,
un ministerio eficaz. El segundo, una pregunta arrogante. El tercero, una respuesta inspirada. Vamos a ver el primer punto, un ministerio eficaz. Hechos capítulo número 4, versículo del 1 al 4 se sustenta este primer punto. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Es difícil discutir con un hombre que ha tenido una experiencia espiritual con el Señor Jesucristo, como aquel lisiado que fue sanado. ¿Quién puede discutir con él de que realmente Dios no lo tocó y los sanó si él era cojo de nacimiento? Esto es en realidad lo que los dirigentes religiosos de Jerusalén se vieron obligados a realizar en su trato con la sanidad del mendigo paralítico. Tanto el paralítico como la multitud estaban totalmente convencidos de que Dios había obrado un milagro extraordinario. Y es que las obras que realiza nuestro Dios, de ninguna manera nosotros la podemos negar, son una evidencia palpable, puesto que el inválido había sido sanado a eso de las 3 de la tarde y los sacerdotes y saduceos se presentaron a eso de la puesta del sol. Pedro y Juan habían tenido unas 3 horas para hablar con la gente que se había congregado alrededor de ellos y del hombre que había sido sanado. Entre los dirigentes judíos que interrumpieron a Pedro figuraba el jefe de la guardia del templo, un sacerdote que ocupaba el segundo lugar respecto del sumo sacerdote. Era el jefe de los guardias levíticos y figuraba entre aquellos que habían sobornado a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Todos los dirigentes estaban profundamente perturbados porque los apóstoles seguían impartiéndoles enseñanza al pueblo y proclamando la resurrección de los muertos en virtud del sacrificio de Cristo. Especialmente los saduceos habían abrigado la esperanza de que la crucifixión pondría fin a las enseñanzas de Jesús. Estas enseñanzas del maestro eran contrarias a lo que ellos creían. Los saduceos eran materialistas que ponían todo el énfasis en esta vida. Aceptaban la ley de Moisés, pero solo como el medio en virtud del cual el hombre podía alcanzar la salud, la riqueza y la felicidad en este mundo presente. No creían ni en el infierno, ni en el juicio, ni en la vida futura. No nos debe entonces asombrar que se sintieran molestos cuando descubrieron que tanto las enseñanzas como los milagros del Señor Jesucristo continuaban en virtud de esta nueva reivindicación de su resurrección. Los saduceos formaban parte de una de las 2 sectas principales del judaísmo. Según la tradición, derivaban su nombre de los hijos de Sadoc, que fue sumo sacerdote en la época de David. Según el comentarista Merrill Tenney, desplegaban una ética fría y aceptaban las influencias griegas. Se les conocía también como oportunistas políticos que estaban dispuestos a plegarse a cualquier bando a fin de conseguir prestigio e influencia. En lo que respecta a ideas religiosas, se les conocía como racionalistas y antes supernaturalistas. Según Hechos 23:8,
negaban la existencia de los ángeles y espíritus. En lo que respecta a las Sagradas Escrituras, los saduceos se adherían estrictamente al Pentateuco. Durante los días de Herodes, formaban el grupo directivo de la vida civil del judaísmo. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era y cesó el sacerdocio, dejaron también de existir los saduceos. Al parecer, ni Pedro ni Juan se asombraron de su arresto. En realidad, Jesús les había preparado para la persecución. El arresto se produjo demasiado tarde como para alcanzar o cumplir los objetivos de los saduceos. Durante estas 3 horas que siguieron a la sanidad del hombre lisiado, la llama pentecostal se esparció entre 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. En virtud del Espíritu Santo, cada una de estas personas disfrutó de una relación vital con el Señor Jesucristo, por gracia y por la fe. El arresto de 2 hombres no podía contener la obra de Dios. Ni las cárceles de Jerusalén, ni del mundo entero podrán detener el Evangelio. Podemos estar seguros de que Pedro y Juan durmieron tranquilamente aquella noche. Entonces nosotros tenemos que estar preparados también para presentar defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces el hacerlo nos va a acarrear persecución, pero podemos estar tranquilos. Jesús prometió que a sus seguidores lo perseguirían como lo persiguieron a él. Vamos al segundo punto, una pregunta arrogante. Y este punto se sustenta en Hechos capítulo 4, versículos del 5 al 7. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas. Y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, le interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Al día siguiente, los discípulos tuvieron que comparecer ante el Sanedrín, el Senado o Corte Suprema de los judíos, presidido por Anás, sumo sacerdote entre los años 6 al 15 de nuestra era, y Caifás, sumo sacerdote entre los años 18 y 36 después de Cristo, hijo político de Anás. Esto, junto con los sacerdotes Juan y Alejandro, formaban parte de aquella corporación que controlaba los vastos ingresos y riquezas del templo. Los miembros del Sanedrín se consideraban a sí mismos los dirigentes de la educación, la religión, la política y la interpretación de la palabra de Dios. Consideraban a los apóstoles como campesinos ignorantes de la despreciada Galilea, casi indignos de ser notados. Pero puesto que Pedro y Juan, y posiblemente el que había sido lisiado, se hallaban ahora arrestados, les correspondía juzgarlos. De manera que proceden con una pregunta que refleja sus sentimientos arrogantes de superioridad. ¿Con qué autoridad constituía una expresión de desprecio destinada a restar importancia al milagro y a imponer sobrecogimiento a los apóstoles? Yo tengo una interrogante en este momento. ¿Pueden a veces los dirigentes religiosos ser los mayores enemigos del cristianismo? Con frecuencia parece que así es. Son dignas de examinarse algunas de las razones que explican este hecho y luego examinar también nuestra propia vida
a fin de estar seguro de que nosotros no somos cómplices. Los dirigentes religiosos se oponen con frecuencia a los cambios, puesto que tienen intereses personales en los programas existentes. A veces, en el cristianismo evangélico se fundan instituciones para hacer frente a verdaderas necesidades. Sin embargo, cuando las necesidades desaparecen, la única razón necesaria para mantener las instituciones es la institución misma. Los dirigentes religiosos de Jerusalén tenían deseo egoísta de mantener el estado de las cosas. Otro factor involucrado en esto consiste en que los dirigentes muchas veces emiten juicios relativos a un nuevo programa. Sin embargo, y con frecuencia, estos juicios u opiniones son erróneos. Pero a raíz del orgullo humano, el hombre procurará que el error prevalezca antes que admitirlo. Los dirigentes religiosos de Jerusalén se habían opuesto al Señor Jesús. En virtud de su orgullo, continuaron oponiéndosele. Un tercer factor involucrado consiste en que el poder tiene la tendencia de corromper. Usted puede ver en nuestro país, cuando nosotros tenemos elecciones, todos los que son candidatos tienen buenas ideas, tienen buenos deseos, pero una cosa es ser un candidato y otra cosa es ser un gobernante. Porque cuando alguien gobierna, que tiene poder, la tendencia es a corromperse. Esta corrupción lleva con frecuencia a juicios inspirados de prejuicios. El hombre que tiene el poder quizás se vea en dificultades para mirar las cosas objetivamente. Y ahí es donde viene el problema. O sea, como que por causa del poder, los gobernantes pierden la objetividad. Y yo he visto aquí, por ejemplo, en el país, que después que pierden la objetividad, ellos quieren comenzar a hacer obra al final de su gobierno, quieren comenzar a hacer obra para que la gente los apoye, pero ya su conducta, su manera de conducirse con el pueblo, hace que la gente ya los haya despreciado, y por más cosas buenas que hagan, entonces ya la gente no quiere la reelección de ellos. Esa es la razón por la cual nunca ha habido reelección aquí en Panamá. Recuerdo cuando Ernesto Pérez Valladares trató de reelegirse y la oposición férrea que tuvo en aquel entonces, y se abortó eso. No queremos reelección por eso mismo, pero aparte de eso, es difícil. Aquí hasta ahora mismo ningún partido político ha repetido. ¿Por qué? Porque los gobernantes se queman, porque tienen primero la tendencia a corromperse, y lo segundo, comienzan a tener prejuicio, y entonces esos prejuicios no le permiten mirar las cosas objetivamente. O sea, que pierden el tino, como decimos nosotros en el vulgo, la puntería para hacer las cosas según el designio de la voluntad de Dios. Vamos al tercer punto, una respuesta inspirada. ¿Qué pregunta hicieron esto? ¿Con qué autoridad hicieron ustedes esto? Una pregunta arrogante. Una pregunta arrogante necesita una respuesta inspirada, y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Este punto está sustentado en Hechos capítulo 4, versículo del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano,
Si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Se ha conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados hermanos y hermanas, podemos estar seguros de que Pedro no estaba preparado para responder con anticipación. Ni siquiera sabía qué le iban a hacer o preguntar en el Sanedrín. Pero una vez le hicieron la pregunta arrogante, dice que lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que cuando los llevaran ante los gobernantes, ante las cortes, que en ese momento no se preocuparan porque ellos iban a recibir de parte del Espíritu Santo lo que tendrían que contestar. Así que podemos estar seguros de que Pedro no estaba preparado para responder con anticipación. Jesús le había pedido que adoptaran ese procedimiento cuando fuesen traídos ante los gobernantes, de permitir que el Espíritu Santo los guiara para hablar inspirados por él. El día de Pentecostés, Pedro supo lo que significaba ponerse de pie y pronunciar un mensaje que le había dado el Espíritu Santo. Y ahora, al hallarse delante del mismo Sanedrín que había condenado a muerte a Jesús, abre de nuevo su corazón y recibe una manifestación especial del Espíritu Santo, en virtud de la cual habla según el Espíritu lo inspiraba. De manera entonces que Pedro pudo presentar la respuesta divina a la pregunta del Sanedrín y no la suya propia. A raíz de una situación, a raíz de una situación sobrecogedora, el misionero H.B. Garlock comprobó que Dios puede darnos la palabra oportuna cuando tenemos que comparecer ante gobernante. En la providencia de Dios, el citado misionero y sus acompañantes fueron tomados prisioneros por una tribu de feroces caníbales. Según todas las apariencias, los caníbales los devorarían en pocas horas, poniendo fin así a su carrera misionera. A medida que pasaba el tiempo, los caníbales se enardecían más. Todo lo que el misionero podía hacer era invocar a Dios pidiendo sabiduría y ayuda. Cuando estaba a punto de perder toda esperanza, de repente se halló temblando violentamente y su temor fue reemplazado por la intrepidez. Aunque desconocía el idioma de aquellos caníbales, el misionero Garlock comenzó a hablarle en su propio idioma con extraordinaria autoridad y elocuencia. Cuando terminó de hablar, los miembros de aquella tribu reconocieron de inmediato que Dios estaba de parte de aquel hombre de Dios y le ofrecieron un pollo blanco para expiar su mala conducta. En vez de quitarle la vida, le proporcionaron ayuda para el viaje y posteriormente muchos de ellos se apartaron de sus pecados y sirvieron al Dios verdadero. Una intervención sobrenatural del Espíritu Santo cambió la situación y convirtió a los que iban a ser presa de los caníbales, los convirtió en canales para llevar gente a los pies del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en vez de defenderse, procedió a presentar al Señor Jesucristo como la solución suficiente para sus problemas y para las necesidades del mundo. En primer lugar, el hombre había sido sanado, o sea,
liberado de la enfermedad y del pecado, en virtud del nombre, o sea, persona y autoridad de Jesús. Además, el poder que había sanado a este lisiado era el poder de Dios, el mismo poder que había resucitado a Jesús. Cuando estos dirigentes crucificaron al Señor Jesucristo, sencillamente cumplieron las sagradas escrituras, como dice el Salmo 118, 22. Eran los edificadores que habían rechazado con desprecio la piedra que Dios había colocado como piedra esquina. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo significaba además que Dios, en cumplimiento de la profecía, había escogido otorgar salvación por intermedio de Jesús y de Él solamente. Era esta una declaración intrépida. Significaba que el nombre de Jesús reemplazaba a todo lo demás medio de acceso a Dios. Como dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, que dice de la siguiente manera: así que, hermano, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Es la única entrada, el único acceso a la presencia de Dios a través de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino de acceso a Dios. No queda ninguna otra senda. Nosotros, al igual que Pedro, debemos estar sensibles al Espíritu Santo para ser usado para presentar defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y mostrar que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida. Tú y yo, amado hermano, hermana, hemos sido escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Qué tremendo que al final Pedro y Juan lo tuvieron que soltar. Estaba la evidencia de aquel hombre cojo de nacimiento a quien Dios había sanado, aunque los saduceos, los sacerdotes, decían que no había milagros en ese tiempo. El Señor demostró que no solo el Señor nuestro Dios, el Padre, demostró que no solamente hizo milagros a través del Señor Jesucristo, sino que seguiría haciendo milagros a través de los seguidores del Señor Jesús. Nosotros entonces necesitamos ser investidos de ese poder de lo alto. Necesitamos ser, al igual que Pedro, que Juan, introducidos en la dimensión del Espíritu Santo para que haya prueba fehacible de que nuestro Dios es real y que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué impresionante esta historia del libro de los Hechos, que nos debe llenar de nuevo, nos debe llenar de valentía para poder presentar con vigor, con pasión, con fervor el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los que no le han conocido y aún a los que han conocido al Señor, para que ellos puedan madurar en su fe y puedan ser moldeados en su carácter para poder reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos en este momento a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús por habernos dado el privilegio de estudiar esta primera parte del capítulo número 4 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hemos podido ver el ministerio eficaz que tuvieron Pedro y Juan
por haber sido investido del poder de lo alto y por haber sido usado por tu Espíritu Santo para sanar a este lisiado y demostrar que el Señor Jesucristo estaba vivo y que el poder de su resurrección seguía operando en aquellos apóstoles. Así que ellos, a través de esta manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, mostraron un ministerio eficaz. Luego eso le produjo persecución, fueron a parar a la cárcel y fueron interrogados que con qué autoridad ellos habían sanado ese cojo. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de compartirles al Sanedrín el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que Dios había resucitado de entre los muertos y que por él estaba aquel que había sido lisiado completamente sano delante de ellos. Una prueba fehaciente de que el Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y a esa pregunta arrogante ellos tuvieron una respuesta inspirada. Fue Pedro usado por el Espíritu Santo de una manera muy especial. Señor, nosotros queremos ser introducidos en esa dimensión de tu Espíritu y ser vestidos de poder de lo alto como lo fueron los apóstoles y los hermanos del primer siglo. Tú prometiste que la gloria postrera sería mayor que la primera. Estamos en una década de evangelismo y necesitamos no solamente, Padre, hablar de nuestro Señor Jesús, sino ministrar en el poder y la gloria tuya para que muchísimas almas puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo por la maravillosa trascendencia de tu Espíritu Santo. Señor, enséñanos, capacítanos y entrénanos para que nosotros podamos ser los instrumentos útiles y santificados que tú uses para seguir edificando tu reino aquí en la tierra. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, quiero agradecerle el haber estado conmigo este momento tan especial en el estudio de la palabra de Dios. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el próximo viernes, donde vamos a seguir estudiando la vida del rey David, que nos ha dejado muchísimas enseñanzas y nos ha edificado. Hasta tanto viene ese tiempo, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial.